Bueno, pues ahora vamos a platicar acerca de lo que es el sistema de encendido TSI. Un sistema de encendido TSI lo vamos a diferenciar nosotros muy fácil de lo que es un sistema de encendido tipo CDI. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que si nosotros podemos observar, tenemos de la batería, pasa por un fusible, por un cable de color rojo, pasa por el switch de ignición y luego del switch de ignición sale un cable de color anaranjado con línea amarilla, y esto viene a dar a mi elemento ignitor. O sea, en este caso pues Suzuki le llama ignitor, y pues que básicamente es nuestra unidad TSI. ¿Cómo vamos a saber que es un TSI? Pues vean ahora acá, y entonces ahora el común que le llega a mi bobina de encendido ya no es una tierra, es un positivo que viene de switch. Y eso es como ustedes van a diferenciar cuando están hablando de un sistema de encendido tipo CDI y un sistema de encendido tipo TSI. El sistema de encendido CDI, el común es negativo, mientras que en el sistema de encendido TSI el común es positivo. Es decir, que si yo acá tengo 12 voltios, van a llegar 12 voltios a mi ignitor en TSI, y luego esos 12 voltios van a llegar a mi bobina de encendido. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a diferenciar un sistema CDI a un sistema TSI. Muy bien, entonces ya vimos nosotros acá de este lado la alimentación de tipo positiva. Luego vamos a tener que tenemos también que tener la alimentación contraria, en este caso 0 voltios, que sería la alimentación negativa, y que viene a través de un cable negro con línea blanca, y ese viene para acá, y luego de acá pues se divide y viene a la batería y va colocado también a una masa o a una tierra. Entonces ya tengo yo alimentación positiva y tengo alimentación negativa, o sea 12 voltios y 0 voltios. Entonces, ¿qué necesito yo para que empiece a trabajar mi sistema de encendido? Pues yo lo que necesito ahora es decirle al TSI que el motor ya está girando. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de la bobina generadora de pulsos o impulsos, o CKP o sensor de revoluciones. Otra vez repito, dependiendo de cómo lo llame el manual. Y entonces este es una bobina de tipo, pregunto. Monofásica. Monofásica. Básica, bro. Muy bien. ¿Qué genera esta bobina monofásica? Bueno, esta bobina viene para el alternador. Está afuerita del alternador y aquí está indicándonos el sobresalto o la leva que tiene nuestro magneto. Y esta bobina de acá, como es un sensor inductivo, este va a generar su propio voltaje. Y como él va a generar su propio voltaje, entonces él va a generar un voltaje de tipo alterno. Y como él va a generar su voltaje alterno, entonces a el ignitor o al TSI le va a llegar una señal de tipo alterno. Con esto yo cumplo las condiciones para que mi TSI empiece a funcionar. Ya tengo negativo, alimentación positiva, y ahora le está llegando la señal de revoluciones a las que está trabajando el motor. En base a la señal de revoluciones, el TSI va a mandar una señal de corte a la bobina de encendido a través de este cable color blanco. Como en este caso yo tengo 12 voltios en mi bobina de por sí, porque solamente hace un puente entre estos de acá, y yo ya tengo 12 voltios acá, eso quiere decir que mi señal de corte en este caso va a ser una señal de corte de pulso negativo, es decir, le va a mandar 0 voltios. ¿Por qué? Porque negativo es 0 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá tengo positivo,
Cuando este mande el pulso de 0 voltios, la bobina se va a cargar. La bobina se carga magnéticamente y empieza a elevar su voltaje. ¿A cuánto? Aproximadamente, repetimos, entre 300 y 400 voltios. Ese magnetismo que se está generando en esta bobina pasa a través del hierro dulce, que en realidad el hierro dulce está en medio de las bobinas, y carga también la otra bobina. Cuando el pulso se corta, entonces todo lo que se generó acá debe de ser liberado. Y entonces se viene para la bobina secundaria. Y en la bobina secundaria se eleva el voltaje. Otra vez, dentro de cuántos voltios se va a elevar. Y repetimos que se va a elevar dependiendo del fabricante. Va a ser entre 7000, 8000, 14000, 24000, 40000 voltios. Va a depender básicamente del fabricante. Y ese alto voltaje se va a ir hacia la bujía de encendido. Y cuando encuentra la separación de la bujía de encendido, ahí se produce lo que nosotros conocemos como chispa, que en realidad pues es un arco voltaico, pero nosotros lo conocemos como chispa. Luego de la bujía, en el electrodo a masa se deriva a tierra por la rosca de la misma bujía y entonces se cierra el circuito. Básicamente, la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre un sistema CDI y un sistema TCI, repito, es que el sistema CDI va a tener la conexión del común a tierra, mientras que el TCI va a tener la conexión del común a positivo. La medición de todos los elementos es igual, tenemos que encontrarle ohmios y generación de voltaje alterno a nuestra bobina del CKP. Esta de acá vamos a tener en el circuito primario, es decir, entre la conexión del positivo y del negativo vamos a tener una resistencia bastante baja, por supuesto midiendo los elementos desconectados, vamos a tener una resistencia bastante baja, casi que una continuidad, y en este caso, entre el común y hasta donde está el capuchón, pues vamos a tener una resistencia bastante alta, que en este caso creo que es como de 14 kiloohmios más o menos contando el capuchón, si no mal recuerdo, pero pues para eso ya tenemos el manual para que nosotros podamos buscar la especificación correcta de cuántos ohmios debe de tener. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, pues básicamente eso es todo lo que tenemos que saber nosotros del sistema tipo TCI. De ahí se dan cuenta, los elementos son iguales, a excepción de que pues ya el TCI va a funcionar mandando un pulso negativo hacia la bobina de alta tensión, y esa es toda la diferencia. Este positivo que está acá... Profe, bien, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo? TCI se llama, ¿verdad? Exacto. Físicamente es muy igual al CDI, ¿verdad, profe? ¿Se parecen? Entonces por lo que se va a diferenciar va a ser porque va a llevar positivo, no negativo. En la bobina de alta tensión. Ah, bueno. Exacto. Esa era mi duda. Muy bien, Gracias. entonces este cable que viene de acá del TCI hacia la bobina incluso podría ni siquiera salir del TCI, sino que de algún lugar de una vez en el arnés viniera del switch y viniera a dar a la bobina sin necesidad de pasar por el TCI. Podría llegar a pasar, podría llegar usted a encontrar ese tipo de situaciones, ¿sí? Ahora, algo importante que hay que recalcar es cuánto va a generar la bobina de alta tensión. Y eso va a depender también de la separación que tengan los electrodos de la bujía. Es decir, si una bujía tiene poca separación, va a haber poca demanda de voltaje. Por lo tanto, la bobina va a mandar un voltaje menor al que ya está diseñada a trabajar. Si la separación es muy grande, la bobina va a mandar un voltaje más grande para que logre saltar la chispa, el arco voltaico, para que logre saltar entre un punto y otro punto. Y por supuesto que cuando es correcta, pues entonces manda el voltaje adecuado para que ya esté trabajando.
A todo esto caemos nosotros a que las bobinas están diseñadas, por ejemplo, para trabajar. Voy a dar un dato empírico y decimos que esta bobina está diseñada para trabajar a 30.000 voltios. Pero esta bobina no saca 30.000 voltios. Si lo medimos con un medidor de alta tensión, entonces vamos a ver que ella va a mandar, no sé, 15.000 voltios por ahí. Pero entonces, ¿por qué dice que es 30.000? Bueno, 30.000 es lo máximo que ella va a mandar. Pero no es con lo que ella va a estar trabajando de forma regular. Ella va a estar trabajando aproximadamente con la mitad del voltaje que está diseñada a trabajar como máximo. ¿Y en qué elementos va a mandar más voltaje? ¿O en qué momentos, perdón, va a mandar más voltaje? Pues cuando se vayan desgastando los electrodos de las bujías. Ahí va a empezar a mandar más voltaje. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos una abertura muy separada? Entonces, ¿ella mandaría más voltaje? Sí, va a mandar más voltaje, pero le estamos quitando tiempo de vida útil a la bobina. Aparte de que si la separación entre los electrodos es incorrecta, ¿sí?, hablando de la bujía, entonces vamos a tener que si hay una separación muy corta, la chispa va a durar poco tiempo. Y por lo tanto, la mezcla de aire-combustible va a tener poco tiempo para poder inflamarse. Y por lo tanto, eso significa pérdida de potencia y más consumo de combustible. Si la separación es muy grande, la chispa se va a tardar mucho en llegar y el tiempo se va a desfasar. Por lo tanto, eso significa pérdida de potencia y más consumo de combustible. En ambos casos tenemos el mismo resultado. Por consecuencia, cuando una bujía está totalmente cerrada, pues la motocicleta no va a funcionar, no va a arrancar, o el vehículo no va a arrancar, porque no se está generando el calor extra que se necesita en la cámara de combustión para inflamar la mezcla aire-combustible. Muy bien, dicho esto, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? En mi caso no, profe. Bueno, entonces con eso hemos terminado la parte del sistema de encendido tipo TSI. Profe, ¿Sí, Julio? prácticamente sería la moto tiene TCI o tiene CDI, no puede tener los dos entonces. Original no, pero sí en el mercado en la actualidad ya venden elementos híbridos. Porque el CDI en bajas revoluciones es muy bueno, ¿sí? Tiene muy buena respuesta en bajas revoluciones, pero en altas revoluciones no. Y el TCI al revés, tiene una excelente respuesta en alta revolución. Entonces el sistema híbrido funciona que va a funcionar como un CDI en baja revolución y cuando acelera se va a comportar como un TCI. O sea, en baja revolución va a funcionar principalmente a través de condensadores y en altas revoluciones va a funcionar a través de transistores, porque el TCI es un sistema de encendido basado en transistores o un sistema transistorizado. Bueno. Sí, entonces sí es cierto eso. Yo un cuate contaba, él tenía una su moto, una GSR X es la cosa, es la Suzuki, ¿va? Pero dice que esa moto, digamos, cuando andaba envenenado, dice él, ¿va? Cuando andaba así rápido, puchica, la moto daba miedo, ¿va? Pero cuando él paraba, digamos que se quedaba en baja, la moto, una tembladera que le agarraba, ¿va? Se podría decir que sería en base a eso. Exactamente. O sea, la moto como que no emparejaba, pero media la empezaba a correr, la moto se emparejaba por completo, ¿va? Exactamente, eso es lo que sucede. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, entonces con esto, señores, damos por finalizado el tema de encendido. Ya hablamos de encendidos por CDI, por corriente directa, por corriente alterna y el TCI. Por supuesto que habría algún otro sistema de encendido que ya es por computadora, pero eso pues ya nos correspondería hablar de sistemas inyectados, ¿verdad? De motocicletas inyectadas y que ya trabajan a través de computadora. Y que sería otro tema que vamos a ver en un par de sesiones.
Bueno, entonces señores, con esto hemos terminado la sesión de sistemas de encendido de motocicletas.